Hola a todos, bienvenidos a un culto más en este formato online, culto realizado por la Iglesia Bautista Misionera en Carapachay, y tenemos el privilegio de un domingo más celebrar la salvación que tenemos mediante nuestro Señor Jesucristo, preciosa salvación. Antes de comenzar a alabar a nuestro Dios, leamos juntos una porción de su palabra que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Leamos desde el versículo 3 en adelante. Dice así la palabra de Dios: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Que el Señor nos pueda hablar en esta mañana mediante las canciones que cantemos, que mediante la exposición de su palabra podamos juntos animarnos a vivir para sus propósitos, aún en medio de diversas pruebas que pasemos, entendiendo que el Señor es fiel a su palabra, fiel a su promesa y fiel a su preciosa salvación, la cual está llevando de gloria en gloria hasta que estemos en su presencia. Oremos juntos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este domingo, que podemos juntos como iglesia venir a alabarte, venir a orar, a depender de ti y venir a escucharte para poder juntos en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, ir a obedecerte en fe. Te pedimos, Señor, que haya salvación, que haya santidad en medio de tu pueblo, en medio también de la tierra, Señor, que está escuchando tu palabra, en medio de esta gran prueba que estamos pasando. Te pedimos por los enfermos de que tenemos en derredor, que sean esperanzados, que sean vivificados con tu palabra en este día. Y te rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por mí vivirá, y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está, y mientras su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Buenos días, hermanos amados, ¿cómo están? Bueno, yo aquí en mi casa, grabando esta predicación para que la palabra corra y sea glorificada, a pesar de que, bueno, todos nosotros tenemos que estar en casa aislados todavía, por un tiempo más. Damos gracias que tenemos estos medios para predicar. De todas formas, nada se compara a estar en un culto, hermanos, con ustedes. Nada se compara a vernos cara a cara, nada se compara a cantar juntos al Señor, tomar la Santa Cena, saludarnos en la puerta, tener charlas de consejería, llorar juntos, reír juntos. Nada se compara, es un tiempo para sufrir, un tiempo para reflexionar por qué el Señor soberano nos llevó a casa y nos sacó de las iglesias
pero la esperanza es que, como decía Job, nos probará en este tiempo y saldremos como oro. Bueno, de hecho el tema de hoy es parecido, tiene que ver con las pruebas. Las pruebas en manos de Dios pueden ser productivas. Ese sería el título de nuestro sermón. Las pruebas pueden ser productivas. El texto que vamos a estudiar es Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas pueden ser productivas. Saben, el teólogo puritano John Trapp escribió: Dios tiene un solo hijo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Tremenda verdad. Dios tiene un hijo solo sin pecado, pero ninguno sin sufrimiento. Unos 3.500 años quizás atrás, un sabio llamado Elifas dijo lo siguiente: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Eso lo encontramos en Job capítulo 5, verso 7. La Nueva Versión Internacional expresa de esta manera la frase: el hombre nace para sufrir. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente, el hombre nace para tener problemas. Asombroso. Jesús, nuestro amado Señor, le dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 7:28, nos dice a todos los casados que en el matrimonio vamos a tener aflicción también. Luego le dijo a su discípulo amado Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12, que en el ministerio también iba a padecer aflicción. Así que las Escrituras nos presentan este cuadro, que tanto en el mundo, como en el matrimonio, como en el ministerio, nacemos para la aflicción. Pero la idea principal de este párrafo que acabo de leer, como ustedes verán, es que somos exhortados a tener gozo en las pruebas, sabiendo que son instrumentos en mano de Dios para producir madurez. A pesar del cuadro devastador, insisto, que caracteriza esta vida y sus aflicciones, se nos exhorta a tener gozo en las pruebas, sabiendo que son instrumentos de Dios para producir madurez espiritual. Por supuesto que esto no se va a dar en forma natural o espontánea, porque a menudo debemos reconocer que en las pruebas, lejos de tener gozos, nos quejamos, nos volvemos egoístas, cínicos, irónicos, resentidos, y culpamos a veces a Dios en forma silenciosa y a veces a los demás de forma escandalosa por nuestras miserias. Por eso, para que las pruebas no sean anímicamente destructivas, sino espiritualmente productivas, debemos, como dice aquí Santiago, enfrentarlas primero con contentamiento espiritual, en los versículos 1 y 2. Segundo, con conocimiento experimental, como dice el verso 3. Y en tercer lugar, con perseverancia espiritual, como veremos en el verso 4. Entonces se nos exhorta a tener gozo en las pruebas, sabiendo que son instrumentos de Dios para nuestra madurez, para nuestro bien, y para que entonces las pruebas no nos destruyan, sino que nos edifiquen. Debemos enfrentarla en primer lugar con contentamiento en el Señor, versículos 1 y 2, con el conocimiento experimental, versículo 3, y con la perseverancia espiritual, versículo
4. Bueno, vamos a ver en primer lugar entonces que para que las pruebas no nos destruyan debemos enfrentarlas con contentamiento en el Señor. Verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, y acá viene la clave, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo primero que tenemos que preguntarle a este texto es ¿quién es Santiago? Bueno, hay dos posibles candidatos, ¿no? Después de un gran debate solo quedan dos posibles candidatos. Uno, se trata de el apóstol Santiago, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo. Dos, el medio hermano de Jesús, que se menciona allí en Mateo 13, verso 55. En el caso del apóstol sabemos por Hechos capítulo 12, verso 2, que fue ejecutado por Herodes en una fecha demasiado temprana, quizás año 44 después de Cristo, como para que él sea el escritor de esta carta. Por lo tanto, la mayoría de los estudiosos creen que se trata del medio hermano de Jesús. Y esto es interesante porque según Juan capítulo 7, verso 5, nosotros sabemos que al principio del ministerio del Señor, Santiago y el resto de sus hermanos no creían en él. No creían en él. Y miren, según Marcos capítulo 3, verso 21, la dureza de Santiago y de sus hermanos fue tan fuerte que ellos decían que Jesús estaba fuera de sí. Fuera de sí. ¡Wow! Sin embargo, algo pasó en su vida, porque en Gálatas capítulo 2, verso 9, años después de esto, Pablo afirma que Jacobo, es decir, Santiago, Pedro y Juan eran considerados columnas en la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 lo vemos a este Jacobo o Santiago presidiendo el concilio de pastores. Algo pasó en el medio. Bueno, quizás Pablo en 1 Corintios 15, verso 7 nos da la respuesta. Allí dice que el Señor resucitado, victorioso y glorioso se presentó, apareció a Jacobo. Y Jacobo de esa forma pasó de ser un burlador, quizás, que decía que Jesús estaba fuera de sí, a ser su siervo. A ser un siervo de Dios, como dice el verso, y del Señor Jesucristo. Literalmente, un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esto es asombroso, ¿no? Su transformación testifica claramente a favor de la resurrección del Señor y también de su deidad, porque Él considera la autoridad de Dios sobre su vida al mismo nivel que la autoridad de su hermano Jesús sobre su vida. Me encanta también la humildad con la que se presenta, porque Él podría haber dicho, bueno, yo soy Santiago, el hermano de Jesús, del Señor Jesús. O podría haber dicho, bueno, yo soy Santiago, el líder prominente de la iglesia en Jerusalén. O yo soy Santiago, el hijo de María. Pero él dijo simplemente, soy un esclavo. Soy un esclavo, soy un pequeño siervo de un gran Señor, de un gran Señor. Como dice el pastor Miguel Núñez, Dios no trabaja para la gloria de nadie, solo para la suya. Y en tiempos donde los creyentes parecen buscar grandezas, renombre y reconocimiento, debemos recordar el ejemplo de Santiago. No hay honor más grande, posición más exaltada en el planeta Tierra que ser un esclavo, pequeño esclavo del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quiénes está dirigida esta carta? Noten, dice a las 12 tribus de la dispersión. Esta es una expresión claramente judía. Por lo tanto, implica la idea de que los destinatarios de la carta eran judíos convertidos a Cristo y que por el tenor de la misma nos damos cuenta que estaban sufriendo pruebas. De hecho, el término que se traduce ahí, dispersión o diáspora en griego, se usa en Hechos 11:19 para describir a los judíos convertidos de la iglesia de Jerusalén, paréntesis, iglesia que pastoreaba Jacobo o Santiago, ¿sí?, que fueron esparcidos por causa del martirio
de Esteban. En Hechos 8 se nos cuenta que a partir del martirio de Esteban, la iglesia empezó a sufrir cierta persecución y los hermanos tuvieron que dispersarse por todos lados. Bueno, creemos de esta forma entonces que el pastor de la iglesia allí en Jerusalén, Santiago, el autor de esta carta, está entonces ministrando a su rebaño esparcido por este medio. Esto es similar a lo que estamos haciendo, ahora nosotros estamos esparcidos en un sentido por causa del COVID-19, pero a través de estos medios estamos llevando la palabra, confiando en la suficiencia de las Escrituras, que en manos de Dios tiene poder para salvar, para santificar, para satisfacer el alma del creyente. Entonces, es algo similar, solamente que Santiago lo hacía a través de una carta. Noten que les desea salud, y esto es importante notarlo porque la palabra salud expresa mucho más que un saludo común, en realidad. Significa regocíjense, tengan gozo. De esta manera el saludo introduce el tema que Santiago quiere compartir con sus lectores sufridos, que tengan gozo en las pruebas, que se gocen en el Señor, en medio de esa persecución, de esa dispersión que estaban padeciendo. Por eso en verso 2 directamente les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El término allí que se traduce tened, significa considerad, evaluad, reflexionad. Lo que está diciendo Santiago a manera de mandato es: consideren tener gozo en medio de la prueba. Es más, el tiempo aoristo, al combinarse con este modo imperativo, demandan una decisión urgente. Es como que Santiago le dice: ya, paren la moto, por favor, ahora mismo, consideren, reflexionen el tener gozo en medio de las aflicciones. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué este tono? Porque el gozo y el contentamiento, hermanos, no son la respuesta natural de los creyentes ante el sufrimiento y la prueba. Lo que está diciendo Santiago es: hermanos sufridos, por favor, evalúen en su corazón el cambiar de una actitud de queja o desánimo a una de puro gozo. Puro gozo. La frase sumo gozo allí significa eso, puro gozo, gozo sin mezcla. Bien, se refiere al gozo sobrenatural que proviene de Dios. Según Gálatas 5:22, este puro gozo es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo operando santificación en el creyente. Allí leemos, ustedes recordarán en el texto, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero el gozo, claramente en las Escrituras, es fruto de la obra del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, no es de origen humano, sino divino. Esto significa que no se puede encontrar en las cosas creadas, en las personas creadas, sino en la relación con el Creador. No es natural este gozo, no es circunstancial, no es emocional, simplemente es espiritual. El tema es que cuando sufrimos, buscamos un poco de gozo, un poco de alivio en cosas o en personas. Pero este sumo gozo referido se encuentra solo en la comunión con Dios. De hecho, llegó el tiempo de pensar un poco en el concepto de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Bueno, la palabra que se traduce prueba tiene el sentido de examinar justamente, probar, comprobar, ensayar, etc. El contexto acá indica que Santiago está hablando de presiones y aflicciones que estos hermanos estaban sufriendo a causa de su dispersión forzada. Ahora, lo que me llama la atención es que Cristo le cambió el nombre al dolor. ¿Se dieron cuenta? Ahora es una prueba.
Ya no es una tragedia, ya no es una desesperanza, ya no es una fatalidad, es una prueba. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con nuestra fe en medio del dolor. Qué interesante. Porque la prueba entonces es el doloroso, claro que sí, doloroso proceso mediante el cual el Padre está purificando, está refinando y está madurando nuestra fe. Tremendo, porque el Señor no solo le dio sentido a la vida y a la muerte, como siempre decimos, sino también a la alegría y al sufrimiento. Ya no es tragedia, ahora es una prueba. Pensemos un poco más en este concepto. Santiago dice allí, tengan gozo cuando se hallen en pruebas. Esto nos enseña que las pruebas en un sentido son inevitables, como dijimos en la introducción. Noten que el texto no dice, tengan gozo si es que llegan a estar en pruebas. No. Más bien dice, tengan gozo cuando se hallen en pruebas, cuando les suceda. Es decir, no es una posibilidad encontrar pruebas en el camino, sino una realidad. No solo es posible, sino inevitable. Hay un refrán que dice, el que avisa no traiciona, ¿no? Y Jesús les dijo claramente a sus discípulos, como dijimos hoy, en el mundo tendréis aflicción. Pero hay algunos de sus, entre comillas, representantes que no avisan y traicionan. Porque en la Biblia, hermanos, créanme, no existe nada parecido a pare de sufrir, ni al evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, de la materialización de los sueños, que nos hace creer que si uno comienza a seguir al Señor, al varón de dolores, no va a atravesar ninguno de sus dolores. Mentira, las pruebas son inevitables. Pero no solo son inevitables, también son impredecibles. La misma frase que allí se traduce cuando se hallen, se usa en Lucas 10:30 para describir al hombre que iba camino a Jerusalén, ¿recuerdan? Y de golpe cayó en manos de ladrones. Ahí está nuestra frase, manos de ladrones. Esto implica una situación fuera del control del que la está viviendo. Las pruebas son situaciones que no planeamos, no agendamos, no esperamos. Son como ese ladrón que llega, se cruza nuestro camino sin previo aviso. Como una planta que no elige el terreno, digamos, en el cual es arraigada, el cristiano se ve plantado en el terreno de la dificultad, de la aflicción, de la prueba, sin proponérselo, sin tener control alguno sobre ello. Pero puede tener gozo porque sabe que fue la mano de la soberanía, de la omnipotencia, de la bondad de Dios que lo puso allí. Así que las pruebas son inevitables, son impredecibles. Pero acá viene algo precioso para nosotros. Las pruebas son inteligentes. Es decir, son diseñadas por un Dios sabio y omnisciente. La palabra que allí se traduce diversas, sugiere eso, variedad. Las pruebas son multicolores. Las pruebas son diversas porque tienen un diseño, ¿se entiende? No estamos en manos de un destino ciego, sino de un Dios sabio. Las pruebas vienen en diversos colores, formas, tamaños y periodos de duración también. A veces las pruebas vendrán en forma de insoportables dolencias físicas, otras veces en forma de fuertes presiones mentales, otras en forma de apremiantes angustias, temores y ansiedades emocionales, y otras, con mucha frecuencia también se da esto, a manera de fuertes batallas espirituales. El punto es que no sabemos cuándo vendrán, ni en qué forma vendrán, ni cuánto durarán y se quedarán con nosotros, pero sí sabemos cuál es la mano soberana y misericordiosa que las controla. Sí sabemos que Dios en su soberanía y sabiduría sabrá cómo ampararnos
Sabrá cómo madurar a cada oveja en particular, de modo que la prueba no la destruya, sino que la desarrolle espiritualmente. Claro, normalmente cuando uno piensa en una prueba, piensa en dolor, en angustia, en tristeza, en aflicción, pero cuando uno la analiza desde este punto de vista, entendemos que nos podemos gozar en ellas, porque provienen de la mano tan sabia como misericordiosa del Señor. Estas palabras de Santiago me hacen acordar a las del apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Allí dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Allí también el modo de los verbos son imperativos, porque el gozo no es solo un privilegio, sino un mandamiento para el creyente. Es decir, intencionalmente debemos buscar nuestro deleite en el Creador, insisto, y no en las cosas creadas o en las criaturas. Noten que al mandato aquí, Pablo le agrega el adverbio siempre, regocijaos en el Señor, siempre. Esto significa que podremos gozarnos en Dios más allá de cómo nos sintamos, más allá de cómo nos vaya en la vida y aún de cómo nos traten las personas. Porque es cierto que la felicidad emocional depende de esas cosas, pero no el gozo del Señor, porque este último depende de nuestra relación con Él. Por eso Pablo dice, en el Señor. Y lo interesante de esto es que cuando Pablo escribe estas palabras, se encontraba preso, estaba encadenado a un soldado romano según Hechos 28. Él es un vívido ejemplo de lo que significa gozarse en la adversidad y en la prueba. Se trata de gozo en el dolor, gozo en una prisión, porque el gozo está en el Señor, y el Señor no está fuera de ninguna de las circunstancias que nos afligen. ¿Recuerdan? En el Salmo 23, el pastor está en el valle de sombra de muerte con la oveja. La única fuente segura y constante de gozo es el Señor, Y esto es fundamental e importante entenderlo, porque el término, ustedes saben, que se traduce Señor, Kurios, es la palabra de la soberanía, es la palabra de la mayor o que describe la mayor autoridad. Esto significa que el Señor por encima está de toda autoridad humana, de toda autoridad angelical y también está por encima de toda circunstancia, por triste que sea o que parezca. El Señor, el de mayor autoridad, el que tiene la mano de la soberanía, está por encima de nuestro sufrimiento, porque Él es soberano sobre el sufrimiento de sus siervos. Pablo no estaba ahí por fatalidad o por una tragedia del destino. Pablo estaba ahí porque el Señor de la soberanía lo había planificado. Ahora, pensar en que Dios es soberano sobre el sufrimiento de sus siervos, en realidad no debe confundirnos ni conturbarnos, al contrario, debe ser la fuente de mayor consuelo para un creyente que sufre. Porque si yo creo que Dios es soberano sobre mi sufrimiento, entonces voy a poder entender que detrás de ellos hay propósitos diseñados para mi bien, para mi gozo espiritual y para su gloria. Por eso es que al perderlo todo, hijos, bienes, ganado, dinero, Job exclamó, salud. Job exclamó, Jehová dio, Jehová quitó. Bueno sea el nombre de Jehová, bendito. Él fue soberano para dar, Él fue soberano para quitar. Y uno se pregunta, Job, ¿cómo podés bendecir al mismo Dios que te quitó todo? Bueno, el texto, el escritor, el narrador, responde esa pregunta diciendo que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job pudo ver que detrás de sus duras pruebas había un propósito diseñado por la mano amorosa de su Dios.
Saben, cuando nos enfocamos en la soberanía de Dios sobre el sufrimiento, no solo resistimos la aflicción, sino que podemos regocijarnos en medio de ella, porque sabemos que está diseñada para su gloria y para nuestro gozo. Recordemos juntos esta preciosa promesa, Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Esto significa que todas las cosas operan, trabajan juntas para nuestro bien, para nuestro bien. Y por el contexto sabemos que ese gran bien para el cual trabajan juntas todas las cosas que rodean nuestra vida es el de reflejar la imagen de Cristo, el de formar a Cristo en nosotros. ¿Qué mayor bien puede haber para un creyente que ser formado a la imagen de Cristo? Y hermanos, tenemos que asumirlo. La imagen de Cristo se forma también en el dolor. Por eso, como escribían los teólogos antiguos, la sumisión a la soberanía de Dios es la mejor almohada sobre la cual recostar la cabeza, afligida, turbada, temerosa, y descansar. Porque cuando uno confía en la soberanía amorosa de Dios, vivirá, como decían también los teólogos de la antigüedad, vivirá confiado de cara al futuro, porque sabe que nada pasará sin su aprobación, supervisión y control. Vivirá agradecido porque sabe que todo beneficio, cual sea y de quien provenga, será concedido por la mano de Dios. Y será paciente en la adversidad, porque sabe que esta no es parte de la fatalidad o la mala suerte, sino del sabio y amoroso designio de Dios para su vida. Así que para que las pruebas no lleguen a destruirnos, sino por el contrario, lleguen a edificarnos, debemos enfrentarlas con contentamiento espiritual. Pero no solo eso. Santiago avanza un poquito más y en el verso 3 nos muestra que para que no nos destruyan las pruebas, sino que nos edifiquen, debemos enfrentarlas con conocimiento experimental. Conectemos las cosas. Dice así: gócense en las pruebas, ¿verdad? Verso 2. Sabiendo, dice el verso 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia. El participio que ahí se traduce sabiendo, describe el conocimiento experimental. Es un conocimiento vivencial más que intelectual. Es un conocimiento que se adquiere por experiencia, por observación, y no tanto por el estudio exegético o textual, ¿verdad? Se usa, por ejemplo, en Marcos 13:28, en el contexto de la parábola de la higuera. Jesús dice esto: cuando ya su rama, es decir, la rama de la higuera, ¿verdad?, está tierna y brotan las hojas, sabéis, ahí está nuestra palabra, sabéis que el verano está cerca. Bueno, ahí está ilustrado el concepto de esta palabra. La experiencia pasada con las higueras, bien, de sus discípulos, les enseñó que cuando de sus ramas brotan hojas verdes, es porque está llegando el verano. Eso lo aprendieron no en un manual, sino por observación. Así es el concepto aquí. Gócense en las pruebas. Sabiendo por experiencia es la idea, por observación, porque lo vivieron o porque lo vieron en la vida de otros creyentes, que estas pruebas producen paciencia, ¿ven? Los creyentes sabemos por experiencias propias pasadas que las pruebas de nuestra fe son productivas en manos del Señor. Aprendimos, hermanos, que hay gozo espiritual en las pruebas, porque después de haber soportado la aflicción, hemos descubierto para nuestro asombro y la gloria de Dios que nuestra confianza en el Señor no solo que no se ha destruido, sino que se ha fortalecido. Todos podríamos dar testimonio de esto que estoy diciendo, si son creyentes. Todos los creyentes. Hermanos, algo importante. Debemos notar que la palabra que se traduce prueba, en verso 3, es distinta a la que se traduce de la misma manera en el verso
2. La prueba aquí en verso 3 implica la idea de probar para aprobar o comprobar algo. Tiene la idea de probar algo a fin de corroborar su validez. En términos actuales, es como un control de calidad. Voy a ilustrar esto. Mucho tiempo atrás había un comercial que tenía el propósito de vendernos vajilla. La marca de la vajilla era Durax y el eslogan que se promocionaba era el siguiente: Durax toda la vida. Cada uno se preguntaba, ¿cómo puede ser que una vajilla no se rompa, dure toda la vida? ¿Habrá alguna forma de comprobar esto? Bueno, el presentador, el locutor del comercial dejaba caer el plato al piso, la cámara lo enfocaba y mostraba cómo si bien se movía en el piso, no se quebraba, no se rompía. De esa manera podríamos decir que la vajilla, que pretendía durar toda la vida, pasó una prueba. Bien, pasó un control de calidad que comprobaba que el eslogan era cierto. Llevando esto al plano espiritual, podemos pensar que cualquier persona puede decir, bueno, yo soy un cristiano fiel, amo al Señor Jesús con todo mi corazón, Él es mi vida, puede llorar en la iglesia mientras canta canciones y cosas como eso, pero ¿habrá alguna prueba que pueda comprobar que esto es cierto? Bueno, la aflicción, el dolor son, vamos a decirlo así, los agentes de las normas IRAM espirituales que examinan y aprueban o desaprueban la veracidad de una profesión de fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. Las pruebas, hermanos, pueden ser productivas para la fe genuina, como estamos viendo, pero siempre van a desenmascarar a la fe fraudulenta. Una característica de la fe falsa es que cuando le toca sufrir, se aparta de Dios y deserta. En Lucas 8:13 Jesús dijo que el creyente profesante, recibe la palabra con gozo, cree por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba, ahí está nuestro tema de hoy, se aparta. Es común escuchar gente que pasó por la iglesia, que le fue mal, entre comillas, en la vida, decir, bueno, ya no me hables de Dios. Pero una de las características de la fe genuina es que cuando sufre, se refugia en Dios. ¿A dónde va? Se refugia en Dios y persevera en la fe. En Lucas 8:15, en la misma parábola, Jesús dijo que los creyentes son los que con un corazón recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Ven? Con perseverancia. Pero cuidado, porque el tema de Santiago aquí es que la perseverancia en la fe que Dios garantiza, porque preserva esa fe, no nos garantiza que las pruebas sean productivas si no las encaramos con contentamiento espiritual y con este conocimiento experimental, vivido, adquirido, por observación y en carne propia, de que en manos de Dios nuestros mejores momentos espirituales estuvieron atados a la aflicción. Alguien dijo que así como el oro es purificado y pulido por el fuego, la fe es purificada y fortalecida a través de las pruebas. ¿Cómo se purificaba el oro en el fuego en la antigüedad? Bueno, se ponía el metal en un crisol, se encendía un terrible fuego, con el tiempo derretía el metal y en ese proceso las impurezas que tenían adheridas flotaban sobre la superficie. Entonces el fundidor las iba quitando con paciencia una y otra vez con una especie de colador. Este proceso lo repetía una y otra vez, hasta que su rostro pudiera reflejarse en la superficie ya, sin mancha, ni impureza alguna. De la misma manera, en el plano espiritual, es el dolor el que purifica nuestra fe. Y el Padre amoroso que tenemos en los cielos va a repetir este proceso una y otra vez hasta que podamos reflejar la imagen de Cristo en nosotros.
Dios seguirá quitando el pecado remanente en nuestras vidas a través, entre otras cosas, del fuego, de la prueba, de la aflicción y del dolor. Porque como decía don Jaime, el fundador de nuestra iglesia, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Las Escrituras, vemos hasta ahora, nos exhortan a ser positivos, vamos a decirlo así, en medio de las pruebas, porque son productivas en manos de Dios. Y los creyentes lo sabemos por experiencia. Que hoy quizás algunos de nosotros estemos abatidos por las pruebas que nos tocan vivir, no significa que esto no es cierto. Ya lo hemos vivido. Nunca oramos tan bien como cuando nos sentimos tan mal, ¿sí? Bajo el peso de una prueba. Nunca necesitamos tanto de Dios como cuando estamos en el pozo de la desesperación. Y lo sabemos por experiencia eso, por experiencia. De hecho, el verbo que ahí se traduce produce, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Significa eso, fabricar, llevar a cabo, trabajar, producir. Encima el tiempo y el modo acá del verbo implica que las pruebas van a continuar trabajando nuestra fe, vamos a decirlo así, hasta que produzca el efecto deseado, la paciencia. Las pruebas y las aflicciones, hermanos, son como trabajadores incansables, trabajan en turnos de 24/7 en nuestro corazón para producir frutos espirituales. Esto significa que ningún creyente sufre sin propósito o sufre porque sí. Dios no es como aquellas deidades de la mitología que se divertían viendo sufrir a la gente. Es un Padre amoroso que utiliza el dolor de sus hijos para su gloria y el gozo de ellos, para su crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros nos gozamos en las pruebas, no porque son momentos agradables para sobrellevar, sino porque son herramientas divinas que producen madurez espiritual en nosotros, que profundizan nuestra fe, la pulen, la refinan y potencian nuestra necesidad de Dios. De hecho, la palabra que ahí se traduce paciencia significa eso, permanecer debajo. Permanecer debajo. Ese es su significado literal. Entiéndase en contextos como este, es la capacidad de resistir bajo el peso de la aflicción. También es fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, recuerden, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí está nuestra palabra, paciencia. También es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente, entonces. Tampoco, al igual que el gozo, es de origen humano, sino divino. No se puede encontrar en las cosas o en las personas creadas, sino en la relación profunda con el Creador. Procede de Él, no es natural, no es normal, es espiritual. Es el aspecto del fruto del Espíritu Santo que nos capacita para resistir la prueba con regocijo y sin rendirnos. Hermanos, cualquiera puede resistir por fuera, pero llenarse de resentimiento por dentro a causa de lo que le está pasando. Cualquiera puede resistir por orgullo, para no dar el brazo a torcer, para mostrarse fuerte, o por resignación y depresión, con quejas en el corazón. Cualquiera puede resistir por fuera, pero amargarse por dentro. Quiero decirle, eso no tiene nada de espiritual. Pero esta paciencia que proviene de Dios nos capacita no solo para aguantar, sino también para adorar su nombre. Nos capacita no solo para resistir el dolor, sino también para rendirnos a Dios y para regocijarnos en Él, en medio del dolor. Los héroes judíos del período intertestamentarios llamados macabeos usaban esta palabra para describir el poder espiritual que capacitaba al hombre a morir por la causa de su Dios. Y qué interesante y qué ilustrativo. Llevándolo al terreno de los creyentes, ¿por qué creen que los mártires, mientras quizás ardían en una hoguera, alababan el nombre del Señor con una sonrisa tremenda en su rostro? ¿Por qué? ¿Por qué creen que Pablo y Silas, por ejemplo,
cantaban himnos con gozo al Señor a la medianoche, estando en una sucia y mugrosa cárcel romana. Tremendo. ¿Por qué creen que los cristianos morían en el Coliseo abrazados, gritando, el Señor viene, pronto veremos al Señor? Pero pensemos en nuestro tiempo y época. ¿Por qué creen que los hermanos que enferman de gravedad y que, les toca morir, mueren en paz, mueren hablando del Señor, escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué los padres de familia que se quedan sin trabajo, ellos esperan en Dios y confían en Dios y resisten la presión? ¿Por qué piensan que los que se cansan de su lucha contra el pecado se vuelven a Dios una y otra vez? Una y otra vez. Parece en forma incansable. ¿Por qué piensan que los que están a punto de tirar la toalla por su desánimo frecuente y recurrente insisten en buscar nuevas fuerzas en Dios? ¿Por qué piensan que los hermanos que temen, que están ansiosos, no terminan de ser derrumbados del todo, sino que reciben nuevas fuerzas para perseverar? ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia, perseverancia. Esta perseverancia es la que nos capacita para tener comunión con Dios mientras esperamos que Él intervenga, que haga algo por nosotros. La paciencia referida en el Salmo 41, ahí dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. La paciencia referida aquí nos capacita para clamar y seguir clamando, y seguir clamando, y seguir buscando a Dios mientras aguardamos su gran intervención. Un hombre de Dios, por una enfermedad, quedó ciego. Tuvo que dejar con dolor su ministerio y encima soportar el abandono de su cónyuge. Este hombre, en medio de este pozo de la desesperación, dijo lo siguiente: no soporto todo este dolor con una muda resignación, sino con un ruidoso gozo en mi corazón. No solo sin quejas, sino con cánticos de alabanza en mi boca. Solo alguien controlado por la paciencia divina aquí referida puede decir y vivir esta realidad. Nuestra confianza está, por ejemplo, en la promesa de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación / prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. El Señor no va a permitir que llevemos una carga tan pesada que en sus fuerzas no podamos soportar. El Señor no permitirá que una prueba nos destruya. La mano de la omnipotencia no permitirá que el peso de la prueba nos hunda. La mano de la sabiduría no va a diseñar una prueba para nuestro mal. La mano del amor perfecto de Dios es la que nos va a sostener y es la que nos va a sostener. Así que, hermanos, para que las pruebas no nos destruyan, sino que nos edifiquen, debemos enfrentarla con contentamiento espiritual. Versículos 1 y 2, con ese conocimiento experimental adquirido en nuestro caminar con el Señor. Versículo 3, de que estas pruebas realmente son productivas. Y en último lugar, debemos enfrentar las pruebas con constancia espiritual, como dice el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Tremendo. Samuel Pérez Millos dice al respecto que la paciencia ha de mantenerse hasta que la obra que está produciéndose por la prueba sea completada. Sea completada. Es decir, el proceso de madurez que Dios conduce, guía en la prueba, no alcanza su meta sin que pase el tiempo que tenga que pasar. Y es complicado esperar.
esperar encima bajo el peso de la aflicción. La palabra traducida acá, completa, su obra completa, describe algo que está desarrollado, algo que está maduro, algo que está llegando o que ha llegado también a su fin. Esto significa que debemos enfrentar la prueba con constancia espiritual, perseverancia, hasta que su propósito se cumpla. Como que Santiago nos está diciendo que Dios no va a hacer su obra completa en el corazón de un creyente que no esté dispuesto a esperar confiadamente en Él. Santiago nos manda a velar para que nuestro pecado no corte esta cadena, no rompa ningún eslabón de este proceso de madurez que Dios quiere formar en nosotros. Tenemos que resistir con contentamiento, con conocimiento y con constancia espiritual hasta que la meta de la prueba se cumpla. ¿Cuál es la meta clara, evidente de la prueba? Bueno, ahí dice claramente, para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfectos allí es la misma que se traduce completa, que acabo de explicar. Identifica algo que está llegando a su fin. No describe perfección espiritual porque no existe acá en la tierra, sino algo que se está desarrollando, que está en progreso, pero que está llegando al fin. Por eso sería mejor traducirla maduros, hasta que sean maduros. Porque estamos marchando hacia la madurez espiritual o perfección espiritual hasta que Cristo sea formado en nosotros, como Pablo le dijo a los Gálatas. Madurez espiritual es ser como Cristo. En Efesios 4:13, Pablo dice que la iglesia en su conjunto debe crecer a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la iglesia tiene una regla, un parámetro por la cual medir su nivel de madurez espiritual. La iglesia puede medir su nivel de madurez o su falta de madurez al comparar su vida, su doctrina, la de sus miembros, con el Señor Jesucristo. Y créame, este parámetro invade todas las áreas de nuestra vida, porque uno se pone a pensar en su matrimonio. Bueno, ¿amo a mi esposa como Cristo lo hace con su iglesia? Esa pregunta va a definir mi madurez en el matrimonio. La mujer puede preguntarse, ¿respeto a mi esposo, lo acompaño como la iglesia lo hace con Cristo? Uno puede preguntarse también en cuanto a su vida cristiana y relación con los hermanos. ¿Yo perdono a mis hermanos cuando me ofenden como lo hizo Cristo en la cruz? ¿Con los que pecaron contra Él? ¿Me niego a mí mismo como se negó Él? ¿Estoy dedicado a agradar a Dios, amar al prójimo, esparcir su palabra como lo estuvo Él? ¿Qué tal mis disciplinas espirituales? Madrugo, me levanto antes que salga el sol para orar al Padre como lo hizo Él, y así podemos seguir. El parámetro de madurez espiritual es la semejanza a Cristo. Semejanza a Cristo. Amados, hay un principio eterno que recorre las páginas del Nuevo Testamento, es que la madurez espiritual es la base sobre la que se edifica un ministerio espiritual. La base del ministerio en particular y de la vida cristiana en general es el carácter santo del cristiano. No son sus capacidades necesariamente, ni su carisma, ni sus dones, ni sus talentos. Es su carácter santo. Y es precisamente allí donde Dios trabaja en medio de la prueba. Hermanos, en términos contemporáneos, la prueba nos coloca en el seminario de Dios. En ese seminario es que realmente nos preparamos para servir. Y una de las materias claves en su programa de estudio es madurando a través de las pruebas. Madurando a través de las pruebas. Miren, por 2 Corintios capítulo 12, verso 8 y 9, sabemos que Pablo oró 3 veces al Señor para que le quite un aguijón en su carne. ¿A qué se referirá con eso? ¿A una enfermedad? No lo sabemos.
Pero sí sabemos que debió haber sido algo grande, fuerte, importante, porque sabemos que Pablo no era susceptible al sufrimiento. Él padeció grandes cosas sin quejarse. ¿Qué carga tan pesada le habrá llevado a orar, a insistir en oración al Señor 3 veces para que lo quite de sus hombros? No era algo pequeño. Pero ¿cuál fue la respuesta de la soberanía amorosa del Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Porque mi poder, por contexto, para ministrar, para servir a Dios con humildad, se perfecciona en la debilidad. Hermanos, nosotros no tenemos gozo en la prueba porque esperamos que Dios nos la quite, responda a nuestras oraciones conforme a lo que pensamos, esperamos, deseamos. No, tenemos gozo en la prueba porque sabemos que el Señor está formando a su siervo allí, en ese lugar. Spurgeon decía constantemente que Dios moldea a sus mejores obreros sobre el yunque, el fuego y el martillo de las pruebas. Hermanos, vamos a cerrar este mensaje. Recordemos, se nos exhorta a tener gozo en las pruebas sabiendo que son instrumentos de Dios para su gloria y para nuestro bien, para formar madurez espiritual en nosotros. Pero para que estas pruebas no nos destruyan, sino que sean productivas, debemos enfrentarlas con contentamiento espiritual. Versículos 1 y 2. Anclados en ese conocimiento experimental de que Dios siempre las ha usado para bien y ahora no será la excepción. En verso 3 y en verso 4 debemos enfrentarla con esta constancia espiritual hasta que termine el proceso, aunque ese proceso termine en gloria. Pero saben, nuestro amado Señor es el modelo perfecto de obediencia al mandamiento de tener gozo en las aflicciones. En Hebreos 12:12 dice que fue por el gozo puesto delante de Él que finalmente sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Tremendo. El Señor de la gloria, humanado en Cristo, miró más allá de la cruz, saltó, la prueba y se enfocó en la plenitud que traería para la gloria de Dios y para el gozo eterno de todos esos pecadores que serían redimidos y aceptados y amados en su familia. Y por eso tuvo gozo. Porque saben, Cristo, siendo puro y sin mancha, decidió morir en lugar de los pecadores. Se hizo maldición como si Él hubiera quebrantado la ley de Dios, siendo que no lo hizo. En la cruz sufrió la ira de su Padre como si Él hubiera pecado contra Él, contra Dios, siendo que no lo hizo. Esto significa que fue tratado en la cruz como si fuera el culpable de todos los pecados de su pueblo. Esto significa que Dios castigó, claro que sí, mi pecado, pero en el cuerpo de su amado Hijo. Tremendo. Pero sabemos que la Biblia enseña que vindicando esa justicia que tuvo el Hijo, Dios le resucitó de entre los muertos. ¿Bien? Y ahora, vivo, victorioso, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, ofrece dar su justicia a todo pecador, por hondo que haya caído en su pecado, que se vuelva de su maldad, que confíe en la obra de Cristo en la cruz y decida vivir y si es necesario morir por Él. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabar?
tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, ¿cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia